amigos, ¿qué tal? De nueva cuenta les saludo después de ya hace un tiempo no realizar algún video. Pues hoy retomamos otra vez este camino para compartir el conocimiento y sobre todo retomamos la última temática en la cual nosotros nos quedamos, que fue sobre la sociología. Vamos a seguir en torno a esto. El último video que hicimos acerca de la sociología fue sobre la importancia de la sociología dentro de la sociedad. Recordemos que la sociología de alguna manera trata de estudiar la conducta, el comportamiento, el pensamiento y la forma de organización de los hombres. Por lo tanto, en esta vertiente vamos a hablar en este video sobre los antecedentes históricos y el surgimiento de la sociología. Cabe mencionar que la sociología nace en el siglo XIX, cuando se generan pues estas revoluciones y guerras civiles con la finalidad e intención de que al hombre le sean reconocidos sus derechos laborales, que sean reconocidos su derecho al voto, su identidad dentro de una nación. Por eso la sociología tiene un alto auge de repercusión en la sociedad humana, porque de alguna manera es como quitarle la venda de los ojos, por decirlo así, a las personas para que luchen por esos derechos que le debe de otorgar el Estado. Bueno, la sociología nace en Europa, ¿verdad?, como este producto de una evolución en los pensamientos filosóficos ya reflexivos, tratando de buscar la identidad que tiene el hombre, tratando de definir también su manera de organizarse, su manera de dirigirse y sobre todo, lo más importante, cómo es que el hombre llegue a establecer una serie de reglas para organizar su vida. Esto va generando un sistema industrial capitalista que de alguna manera alcanza una hegemonía universal. Una vez que se puede decir que se inicia la primera revolución, que fue la Revolución Francesa, a partir de allí todas las naciones empiezan a tomar eso como ejemplo para levantar su voz, para levantar sus inquietudes y luchar por lo que ellos quieren. Por eso se convierte en esta hegemonía universal. Sin embargo, ¿verdad?, en las entrañas mismas del sistema pues surge también un antagonismo social, ¿verdad? Esto pues genera una lucha de clases entre los ricos y los pobres, entre la burguesía y los obreros, porque de alguna manera, ¿qué es lo que pide el obrero? Pues que las riquezas sean repartidas por equidad, pide oportunidades también. Entonces, en esta misma vertiente, pues de alguna manera los obreros piden, ¿verdad?, como ya hemos mencionado, piden que se les repartan las riquezas, que tengan las mismas oportunidades de crecimiento. Y pues los obreros no se van a dejar de los burgueses, y los burgueses de igual manera con los obreros. Esta situación, ¿verdad?, genera un dilema categórico que se opone a los cambios sociales de sus intereses, como una defensa, ¿verdad? De alguna manera, pues como decimos coloquialmente, cada quien va a querer jalar agua para su molino. Los burgueses no van a aceptar las propuestas de los obreros tampoco van a aceptar las propuestas de los burgueses, y es cuando se hace este levantamiento de armas, este levantamiento de voz, estas huelgas, estas manifestaciones para obtener pues estos derechos. De alguna manera esto corre el riesgo, o corrió el riesgo en ese momento, de ahondar en una oposición socialista y perder una supremacía, ¿verdad? ¿Por qué se pretendía eso, o por qué se veía este desvío? Porque todos manifestaban esa equidad, esa
esa igualdad en cuanto a recursos, en cuanto a la producción, la paga, jornadas de trabajo, etcétera. De alguna manera, ¿qué se logró con estos antecedentes sociales filosóficos? Pues una transformación, ¿verdad?, que en una primera instancia fue indefinida. ¿Por qué fue indefinida? Porque no se sabía con exactitud el rumbo que la sociedad pretendía alcanzar, ¿verdad? Dentro de esta dinámica, pues se genera una revolución permanente que está enlazada a esta revolución burguesa de tratar de negociar, ¿verdad?, entre los obreros, qué es lo que piden, qué es lo que tiene la misma burguesía para ofrecer, ¿verdad? O cómo de alguna manera ellos pretenden no quedarse sin sus privilegios, ¿verdad? Entonces esto trae una revolución también dentro de la burguesía para someter al pueblo, para someter a los obreros y que estos no pierdan pues sus privilegios, ¿verdad? Ante estas alternativas aparece la sociología como esta ciencia del cambio social, ¿verdad?, que de alguna manera va a estar controlado y dirigido, ¿sí?, este cambio social, es decir, que se acepta un cambio como una concesión, ¿verdad? Esta concesión que de alguna manera va determinando qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende, qué es lo que puedo dar, qué es lo que no puedo dar, qué es lo que puedo quitar, qué es lo que puedo ofrecer, ¿verdad? Pero solo a condición de ser limitado y bajo la supervisión de la propia burguesía. Es decir, te damos lo que pides, pero pues te vamos a estar vigilando que también cumplas con los requerimientos que nosotros te estamos dando o pidiendo. Por eso la sociología como ciencia oficial pues se desarrolla dentro de estos marcos del movimiento de las reformas sociales, que es lo que el hombre está dispuesto a ceder para tener una buena organización en su entorno. De alguna manera, Bott, Lepley y otros sociólogos de alguna manera se concentran en los aspectos urbanos, ¿verdad? Estos aspectos urbanos que por esta influencia sociológica de pedir la igualdad, de pedir el derecho, pues se cayó de alguna manera en un aspecto de anarquía, ¿verdad?, de grandes barridas miserables, vagabundables, ¿verdad?, e innumerables conflictos sociales, de querer o de confundir esta libertad con el libertinaje, de que mi derecho, yo tengo el derecho de hacer, pero me olvido también un poco de la obligación que me corresponde a mí realizar para, ¿cómo lo podemos decir?, para yo poder gozar, de ese derecho que yo estoy pidiendo. De alguna manera aquí también surgen las utopías de formar pues estas sociedades perfectas, estas sociedades donde haya la paz, haya la fraternidad, haya una buena estabilidad en la estructura y en la superestructura de una nación, ¿verdad? Sin embargo, pues solamente se quedan en eso, en utopías, ¿verdad? Como esta nueva tendencia, como este nuevo ideal, que de alguna manera pues no son admitidos dentro de la nueva ciencia que era la sociología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones, el contexto, las personas, las formas de pensar de cada uno de nosotros pues son completamente diferentes a nuestros contextos, ¿verdad? Nuestras tomas de decisiones son completamente diferentes. Entonces, esa sociedad perfecta pues iba a quedar en ese mundo ideal, ¿verdad? En ese mundo que nunca se va a lograr, pero que el hombre anhela, aspira y por eso trata de comportarse de la mejor manera. Sin embargo, la sociedad, ¿verdad?, trata de entender la transformación, ¿sí? ¿Qué transformación?
lo que ellos quieren lograr, lo que ellos quieren alcanzar, lo que ellos quieren tener en cuenta para alcanzar el bien común o su bienestar. Por eso los idealistas o las ideas, mejor dicho, de los socialistas expulsadas de las universidades generan, ¿verdad?, movimientos obreros para alcanzar estas utopías sociológicas, ¿verdad?, de mejores condiciones de vida, de una mejor calidad de vida, junto con los cuales se desarrolla y se difunde hasta conquistar la carta de legitimidad en el mundo académico. Es decir, la sociología se pasa a las universidades para entender y analizar el comportamiento, la organización, el pensamiento que tiene el hombre para relacionarse en su entorno y para generar estas relaciones interpersonales. De acuerdo con el desarrollo de las ideas filosóficas de esta época, del siglo XIX, recuerden, estamos hablando de esto, surge la sociología en señalar que la filosofía le sirve como base y fundamento, porque trata de buscar el sentido del por qué la sociedad hace o actúa de determinada manera. Ya que también se encuentra en un momento de transición entre el primer periodo de la burguesía, de la filosofía burguesa, que solamente pretendía alimentar el espíritu intelectual de los ricos, ¿verdad?, comprometido pues a final de 1840, cuando se realiza una crítica muy seria al feudalismo, que está basada en el análisis objetivo de la realidad social a través de la experimentación y la razón, que de alguna manera ve el hombre que este modus vivendi ya no responde a las necesidades que las personas están sufriendo en ese momento, ¿verdad? Por eso la filosofía dentro de la sociología es este fundamento, es esta base, porque analiza todas las posibilidades que el hombre tiene para alcanzar su realización personal. En el segundo periodo de la filosofía, que es de 1848 hacia adelante, pues se desarrolla con el gobierno de Napoleón III y también con las ideologías de Bismarck, ¿verdad?, que van un poco a sacar a relucir pues el derecho del pueblo, ¿no?, o de tratar de negociar, ¿verdad?, con las necesidades. Ellos pues tratan de enterrar la democracia burguesa antigua y de alguna manera tratan de ser populares, de guiarse por la razón, no solamente particular, sino tomar en cuenta las opiniones del pueblo. En este segundo periodo filosófico que influye dentro de la sociología, pues está la renuncia a contestar las propuestas últimas del espíritu que se traslada al mundo social, es decir, que se manifiesta por medio del agnosticismo, el cual pretende no saber nada de la verdad, de la verdadera esencia del mundo, la cosa en sí, ¿verdad? Lo único que le interesa es llegar a un acuerdo, llegar a una comodidad, pero alejarme de mi realidad, ¿no? Ya se genera un individualismo, que es lo que el sistema capitalista en la actualidad pues nos va generando, ¿verdad? Este individualismo, este egocentrismo, donde solamente se satisfacen mis necesidades sociales y económicas sin importar mi contexto o entorno social, o donde a veces lo único que hace la sociedad es quejarse, pero no actuamos, ¿verdad? Porque no tenemos esa conciencia social, no queremos darnos cuenta de la verdadera esencia del mundo, de lo que está pasando en sí. Lo identificamos, pero no vamos más allá,
¿sí? O en algunos, ¿verdad?, no se va más allá, en otros se va más allá, pero la lucha allí queda. ¿Por qué? Por el desaliento de las otras personas del por qué luchas, no se va a cambiar, el mundo va a seguir igual, etcétera. Por eso se interesa solamente por las expresiones externas a la realidad, ¿verdad? Aparece la corriente positivista, ¿verdad?, preocupada por medir o cuantificar estas manifestaciones y tener un control dentro de la sociedad, conocer estas manifestaciones pero de una manera objetiva, materializarlas para entender los hechos sociales, y por lo tanto vamos a ver al hombre como un sistema social o como una parte de un sistema que obedece a una necesidad. Por eso surge, ¿verdad?, la escuela positivista, ¿verdad?, donde se analiza la aprehensión de la realidad, es decir, qué es lo que se nos está afectando de manera inmediata, cómo lo aprendo, cómo lo adquiero, cómo lo hago parte de mí para entender mi realidad y transformar de alguna manera o controlar esa necesidad o ese grupo social, ¿verdad? Lo que busca la sociología o lo que buscaba en este momento pues era controlar todas estas manifestaciones para no generar un caos o una falta de identidad social ante la nación, ¿verdad? Se conforman pues con la interpretación de los fenómenos, ¿verdad?, sin tratar de comprender la situación a fondo. Sin embargo, Simmel y Weber, de alguna manera, con esta corriente culturalista o psicológica, tratan de meterse en la mentalidad del hombre para así comprender por qué actúa de determinada manera y no solamente dar una interpretación de los fenómenos como se hizo con el positivismo. Ellos de alguna manera trataban de ir a fondo, ¿verdad? Se apostaba que si las personas reaccionan de determinada manera es por una situación, algo le generó para que tuviera esa reacción. Por eso la sociología, ¿verdad?, toma estos conceptos del progreso elaborados por los grandes enciclopedistas y Montesquieu, de alguna manera, como oposición de las ideas pesimistas del feudalismo, basado de alguna manera en una explicación bíblica de la reproducción y simple de la humanidad, pues a través de los años desde la creación trata de dar un giro, un entorno a esa ideología del cristianismo que en cierto sentido no dejaba avanzar a estas nuevas tendencias filosóficas o estas nuevas corrientes por tener un descontrol, ¿verdad?, en la humanidad y una falta de identidad. Por decirlo así, el cristianismo tenía el control académico, el control de la verdad. Al analizar que puede haber otras posibilidades de la verdad, pues empiezan a dudar de estas propuestas de este feudalismo cristiano que se tiene en ese momento. También pues influye en la sociología naciente las ideas de la sexualización de la sociedad, es decir, de que la religión, al tratar temas divinos, no tiene por qué venir a explicación a la sociedad, por lo que ésta se requiere una ciencia particular. Es decir, empiezan a dudar de todas esas verdades religiosas, las empiezan a cuestionar, porque el hombre en este momento quiere alcanzar quiere obtener su liberación, ¿verdad? Por eso las teorías biológicas de la evolución desarrolladas por Darwin muestran empíricamente a la sociedad como un organismo viviente, es decir, que la sociedad tiene una capacidad de autocreación, ¿verdad? Esto lo vemos en la reproducción humana, solo que se reduce mecánicamente la similitud entre los seres vivos y la sociedad hasta un nivel absoluto que en realidad no existe. Por lo tanto, esta concepción
da origen al mecanismo materialista o positivista. Por eso en la actualidad podemos hablar dentro de una empresa como un capital humano, aquella persona que me va a dar una ganancia, aquella persona que se va a rentar por un servicio para que mi empresa tenga una producción, ¿verdad? Y que es lo que hemos generalizado en el mundo contemporáneo, pues este mundo materializado, donde los hombres nos volvemos pues desechables. Me rinde, sigue con trabajo; no me rinde, lo despedimos o lo cambiamos, ¿verdad?, por otra persona más joven, por otra persona que tiene más cualidades, más capacidades, pero bajo al mismo salario, por decirlo así. No obstante, ¿verdad?, de esta perspectiva global de la filosofía y de la ciencia, de la cual se derivan los fundamentos teóricos de la sociología, se toma en cada país pues senderos particulares que de alguna manera obligan a estudiarlos un poco en detalle a través de los sociólogos más representativos, ¿verdad? Cómo el hombre de alguna manera, por esta materialización, se llega a vender, ¿verdad? O en otros términos, ¿verdad?, se llega a prostituir por unos cuantos pesos, por unas cuantas horas, para ver que es productivo, ver que es una materia buena, ver que es un buen capital humano y pueda satisfacer las necesidades. En síntesis, podemos decir que este antecedente de la sociología nace a partir de la ruptura del feudalismo con las revoluciones, ¿verdad? Donde la ciencia también se desarrolla ya un poco y empieza a cuestionar las verdades religiosas para tener otras alternativas de la realidad, y de allí pasar al positivismo para controlar el conocimiento, controlar a la sociedad y entender el por qué, por medio de la psicología, el por qué el hombre actúa y toma decisiones determinadas a lo largo de su vida, y que de alguna manera esas decisiones forman una conciencia social porque transforma su vida, transforma su entorno, y otro aspecto importante, se convierten en reglas y en valores para su vida, y todo su comportamiento va a surgir de acuerdo a ese orden social que la misma sociedad, por medio de la familia, la religión, la escuela, el medio laboral, etcétera, las condiciones culturales van determinando. El hombre se va relacionando, transformándose, adaptándose, modificándose como un ser vivo a este ecosistema social, por decirlo así, ¿no? Y por lo tanto el hombre pues se va reproduciendo de acuerdo a las ideologías que el mundo cambiante le va ofreciendo por los diversos medios como de comunicación, libros, redes sociales, etcétera, que van despertando la conciencia y este liberalismo mental, conductual, que el hombre manifiesta hoy en día. Bueno, estimados amigos, espero que les haya servido este tema sobre los antecedentes de la sociología, esperando que sea de apoyo para cualquiera de sus actividades académicas. Les invitamos a que se suscriban y que estén pendientes de nuestro próximo video. Nos vemos en el siguiente.